Bueno, retornamos al rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Hoy miércoles 20. ¿Por qué el 20 luce tan imponente? Tú que... Federico, tú Yo de que matemática yo no sé nada. Yo me quemé. No, estoy hablando de fonética, fonología, la fuerza del acento. 20. 20. Con todo y que tiene un número arrodillado, como dice el poeta, como el 2. Sí. Como oye, Dos Patricia, decenas pero de días. 20 es la combinación Me voy a poner cabalístico ahora. No, de la N. No. Estoy tratando de explicarme a mí mismo por qué me impresiona tanto el 20. Yo creía que me impresionaba. A mí me gusta más el 30 que día de pago. Bueno, Haití, señores. ¿Qué decir? 17 millones de dólares piden ellos como rescate. Es casi $1 millón por cabeza, ¿verdad? 16 norteamericanos y un canadiense. Y un canadiense. Pero que a propósito, la policía de Canadá se incorporó a la comisión del FBI para hacer la búsqueda de los Pero lo secuestrados. están cobrando parejo todito, porque Sí. es por niños y adultos, 1 millón. Ni Sí, siquiera sí, están sí. cobrando proporciones. Pero está bien que se lo hagan a los centros de poder. No me alegro por el secuestro, naturalmente, sino el desafío que contiene este secuestro y la depravación que implica pedir 17 millones de dólares. Y en la proximidad, Domingo, porque eso es, como hubiera dicho Juan Bosch, eso es en plena frontera imperial. Porque eso pasa todos los días en Somalia, de aquel lado, en Eritrea y en esa zona. Y viven secuestrando todo el tiempo y haciendo eso todos los días. Es un modo de vivir. Pero eso de aquel lado, y eso es, bueno, voy a hacer políticamente, entre personas de otra pigmentación. Eso es de aquel lado. Ah, no, pero te lo están haciendo aquí. ¿A cuántos kilómetros de tu frontera? A tus ciudadanos, a niños. A 90 millas. Oh, 95. 100 más, porque 90 está La Habana. Pero entonces es un tema de un desafío frontal a un imperio. Y ahora es la consecuencia de una política de ese imperio. Y en una acción descarnada por parte de los haitianos, organizados en bandas institucionalizadas por la pasada gestión gubernamental, es descarnado porque fíjate que no se trata de que secuestraron a los que fueron miembros del cuerpo de la ONU, aquella que dejaron tanta lesión social y emocional en la sociedad haitiana. Y hasta se muchachos. trata de... Sí, por muchachos eso digo dejaron. lesión social y emocional en la sociedad haitiana. No, se trata de personas que fueron a asistirlos con alimentos, con ropas, con medicamentos, con esperanzas, porque se dedican a eso. Son predicadores, son personas que andan por el mundo distribuyendo la paz y no les importa, eso no importa. Ahí no hay un código ni Dios. delincuencial siquiera. El código más básico de un delincuente, que por ejemplo tú lo ves en una película del Padrino que dice, no, los niños no. O las mujeres, o los no. Ancianos. No. Gente que fue a ayudar, gente que lo único que tiene como más preciada posesión es una Biblia, porque eso fue lo que llevaron eso, una Biblia, y esas personas la secuestran, pero es un modo operandi, porque cuando le fueron a llevar comida en la poseminencia de un terremoto, a la persona que te va a llevar una ayuda, tú también la asaltas, tú también la secuestras. Yo puedo entender un secuestro comercial, un secuestro empresarial, eso tiene una lógica. Pero una persona que te va a ayudar. Pero hasta un secuestro político tiene su lógica. Claro, pero una persona que te va a ayudar, que lo único que lleva es la Biblia. Y digo la Biblia no por un tema de propaganda, sino porque no tiene otro bien, porque en su imaginario no tiene, lo único que tiene que llevar son buenas nuevas a ese pueblo y le pagan con eso. Mira, Estados Unidos invadió a Irak a partir del relato o la premisa de que allí habían armas de destrucción masiva. Oye, fueron al otro lado del mundo a buscar un arma de destrucción masiva. Bueno, pero en Haití se han construido qué sé yo cuántas bandas que son armas de destrucción masiva. Y no cruzan a dos pies de agua. Dice Federico que son como 190 millas. No. ¿Cuántas son? No cruzan ahí mismo a resolver ese problema. Ahora bien,
Haití se va a convertir en un peligro para todo el que quiera ir allí. De hecho lo es, y hay que decirlo desde ya, lo es. Y se pone de manifiesto con esa acción, que no es nueva además, no es nueva. Ahora estamos más crispados porque es reciente en el marco de esta nueva ola de crisis, que es como la enésima en Haití, pero ciertamente en Haití se han estado secuestrando a religiosos, a hermanas de la caridad que han ido, pero es que ahora el tema está que quienes están llevando a cabo las acciones son asociaciones organizadas. Antes tú decías, bueno, hay que atacar a los delincuentes que hicieron eso, hay que atacar a quienes tienen la responsabilidad de esa práctica. Pero ahora, ¿qué ocurre? Es una institución que lo ha hecho, miembros de una organización tienen nombre, los M400, no sé. 400 Maguazo. 400 Maguazo, yo no sé lo que debe significa. ser, en creol deben ser tiguerazos. 400 tiguerazos, 400 delincuentazos, 400 barbarazos, cualquier cosa de esa. Pero lo cierto es que en ese Haití que están ocurriendo esas situaciones es donde justamente en una oportunidad, y lo dijo aquí, lo ha dicho tanto el ex cónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, como el representante de los jesuitas que se comunica con nosotros de manera periódica, ha dicho que una de las peores cosas es que las asociaciones de malhechores y delincuentes están legitimadas y han conformado una federación que fue legitimada, legalizada por la administración y por tanto operan como dueños de terreno. La autoridad está en manos de los delincuentes. Pero agréguenle un detalle. Es tal el nivel de la informalidad y de las instituciones múltiples que se han creado, pero fuera del poder. Coño, que matan a un presidente y no sabemos todavía qué pasó. Y la viuda ¿Tú está sabes lo que es acusando eso? al actual primer ministro. Óigame, óigame, qué no hay espectáculo. no hay un expediente, no hay un procesado, nada. no hay una Es decir, comisión, que tenía no hay un- nada. tenía Y un todo el equipo- mundo es sospechoso. Tenía un equipo de seguridad y no se habla de cuál era el papel de la seguridad con un presidente que se lo matan al equipo de seguridad y no tienen ni fotos, ni información, Ni un rastro herido de la seguridad. de quienes lo hicieron. Entonces, hay en todos los sentidos una demostración de que Haití vive un estado de descomposición y que uno no puede pedir a los haitianos que resuelvan eso. No. No es un problema de que yo te llevo que tú lo resuelvas. No. En Haití hay una deficiencia que debe llamar el interés global en el sentido de que no tiene más atención del mundo porque no está pasando en el continente, Claro. sino en una isla. Pero si esto estuviera pasando en el continente, De hecho- seguro De que hecho, hubiese sido llamó tratado. la atención del mundo, más allá de cuando la llama, cuando salen titulares pregonando lo que se le hace en República Dominicana. Llamó la atención del mundo cuando llegaron a Río Bravo, allá, a la frontera con Estados Unidos. Y Y porque atravesaron el continente entero y no llamó la atención de nadie. Atravesaron desde Chile hasta Estados Unidos. Y para atrás, aguamazo limpio. Exacto. Y arrastrado Y en ahí, caballo. cuando Y están oye en la la- frontera con y la oye- foto del y caballo, oye- ahí Y entonces... oye la respuesta de Estados Unidos, que es una respuesta indirecta diciéndole, todo el que venga aquí de Haití pasando, lo vamos a devolver el sitio de su origen. Es decir, le están diciendo a los latinoamericanos, si ustedes siguen permitiendo que los haitianos se estén movilizando rumbo a nuestra frontera, se lo vamos a devolver a ustedes. Así la gente no captó lo que representa eso. Pero lo dijeron, como el un secretario de Estado compromiso. dijo, el hemisférico, el subsecretario, que estamos haciendo más o menos para devolverlo a los países de Sudamérica, o sea, que no necesariamente Haití, sino los países que quieran aceptarlo. Pero es a eso. ¿Sabes lo que significa eso? Una Que amenaza. vas a llenar Honduras, Guatemala y El Salvador de haitianos. Diciendo, si ustedes lo aceptan allá, corren el riesgo que se lo devolvamos. A ustedes. Es decir, Estados Unidos está mostrando mucha dureza, pero lo asume en una forma indirecta. En la conducta intervencionista de Estados Unidos, que yo no quiero que se repita, sino que se liquide, pero en su práctica es insólito lo que están haciendo con Haití. Ahora, con la detención de 16 religiosos, ellos han tenido que hablar. ¿Y qué han dicho? No negociamos con los traficantes. clásico. No negociamos, pero vamos a luchar por traerlo a Estados Unidos. En el fondo, no quieren tratar el hecho. Haití es un desafío para la conciencia democrática y los dominicanos
hicieron bien con que su presidente fuera a las Naciones Unidas a plantear la dimensión del problema de Haití, porque no puede ignorarse que el perjudicado principal ante un creciente deterioro del orden en Haití son sus vecinos, y los vecinos no pueden tampoco enfrentar esa situación, no pueden asumirla, pueden sufrirla, pero no asumirla. Entonces, de verdad, Haití es un problema de envergadura global que hay que tratar de intervenir de otra manera. Ahora, esta es una humillación para Estados Unidos. Estados Unidos en Irán le tomaron su embajada. Bueno. Fue una crisis, eso generó una crisis. ¿Le costó la presidencia, Carter? Una crisis global, una crisis en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque estaban humillando a Estados Unidos, humillándolo, porque ocurre que la embajada, perdón, la embajada, Ricardo, ven a cumplir con tu vaina porque me estoy muriendo. Tómate un poco de agua mientras aguanta hasta el lunes, Mira, Domingo. mira. Aguanta hasta el lunes. La tienes no, ahí, espérate. soporta. No te mueras hasta el lunes. No, espera. Estoicismo para ti, estoicismo, estoico, ahí. Perdóname. No te quejes, que a ti te gusta Perdóname, eso, ¿oíste? Ricardo, porque es que tú estás en una urgencia. Déjalo No, se me tranquilo. olvidó. Perdóname, Ricardo. No. Tómate tu tiempo. Pero el hecho es, Patricia, Federico y Fafa, que lo que ocurrió en Irán con la embajada fue que le invadieron su propio territorio a Estados Unidos y fue una humillación sin parangón. Una humillación peor que la derrota de Vietnam, en términos simbólicos, como decía Federico ahorita. Peor que la derrota de Vietnam fue la invasión de la embajada en Irán. Y si bien es cierto que dicho sea, en Vietnam nunca hicieron eso. No. Y si bien es cierto No. que Carter era un civilista reconocido por el universo y enfrentó esa crisis con civismo, sin el ánimo guerrerista norteamericano y todo, por eso quizá ahí no hubo una masacre. Si bien es cierto, fue una humillación. Y esto que está ocurriendo en Haití es la primera de muchas humillaciones que va a sufrir Estados Unidos en Haití, si deja que ese desastre continúe. Porque ya nosotros nos humillaron. Con los técnicos eso, nosotros tuvimos que pagar para que lo liberaran. Eso no se Y del dijo. camión- y del camionero no tenemos hemos hablado. personas secuestradas en Haití que las autoridades dominicanas no han dicho ni esta boca es mía. Lo dijimos la semana pasada. Pero a y $1 millón nadie ha dado a $1 millón explicación. sale más barato. ¿Qué cosa? No lo digas, Federico, que tú eres un civilista. ¿Qué cosa? Piensa en la lógica del capital. No. Si es que te pida $1 millón por un camionero. Pero Dios mío, pero Fede, ¿pero No, qué? no, Fede? No. Es que es lo que dice que el capitalismo salvaje. Pero aquí ahí se vienen perdiendo patanas con todo y cemento y camionero. Exacto. Y todo eso no sale en nadie ningún lo lado. sabe. Y eso ni sale en los periódicos. La Así familia lo sabe solamente. mismo. La familia. La familia lo sufre. Y lo sufre. Sí. Bueno, pero esa es la primera de muchas humillaciones que va a recibir el poder imperial ahí en Haití. Porque ese desastre no lo controla ya nadie a menos que no sea por la fuerza. Porque no hay asiento de racionalidad. El civismo no cabe ya ahí, porque han dejado de deteriorar esa sociedad en niveles ya tales que no tiene horizonte normal a la vista. Hay que reconstruirlo todo. Oye, cuando una sociedad, la institucionalidad está representada por el crimen organizado, ya desapareció como sociedad, como orden social desapareció. El orden social en manos de la delincuencia es un orden social en manos del crimen, simple y llanamente. El Estado haitiano va en vías de su disolución. Ah, pero ahí he estado. Sí, pero de disolución total. Ahora, el problema que representa esto de aquí en adelante y en el mediano o corto plazo, no para nosotros, sino para todo el hemisferio,
es que esto va a ser, dependiendo de cómo se gestione, y qué bueno que usas el ejemplo de Irán, Domingo, dependiendo de cómo se gestione, esto va a determinar los resultados del movimiento del poder en los Estados Unidos en las próximas elecciones. Carter cayó porque no supo manejar, primero, el tema de la embajada, y segundo, el rescate con unos helicópteros y una operación militar fallida, que fue un fracaso total, que fue lo que le puso en bandeja de plata la presidencia a Reagan. El fracaso de la gestión demócrata de esa crisis le puso en bandeja de plata a Reagan la presidencia. Entonces, ¿cómo Biden, esa administración, va a gestionar esto? ¿De qué forma? Y de otro lado, ¿cómo un Trump beligerante va a instrumentalizar el éxito o fracaso de cómo se gestione? Ese puede ser hasta un tema de campaña. Ahora, y no va a ser el primero, vendrán más. La política internacional de Estados Unidos realmente ha estado en tela de juicio en los últimos tiempos. Pensemos en lo que ha constituido Afganistán para Estados Unidos, que 20 años después de ocupación, ¿qué ha pasado? ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? Pero no solo 20 años en términos de tiempo, lo que implicó eso en términos de vidas y en términos financieros, además. ¿Qué ha significado eso para Estados Unidos? Son muchas cosas las que están en juego ahí y tuvieron que salir sin que pasara absolutamente nada. Al contrario, más radicalizado, volvieron los talibanes a imponer su orden. Yo estoy orientándome por el concepto de que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que era el jefe del mundo. Y una muestra son las debilidades que se están produciendo en su política exterior. Afganistán fue una derrota. Total. Peor que Vietnam. De dimensiones tan grandes como la de Vietnam. Porque en el fondo tuvieron que salir a la carrera, igual que en Vietnam. Y después de 20 años no pudieron mostrar la razón de su presencia, porque se deterioró todo. Ahora, ustedes se imaginan que el país más pobre de América, el que tiene más conflictos, ha provocado a Estados Unidos en una forma de tenerle lo 16 humillado, lo clientes. está humillando. Haití. Wow. Eso ¿tú no te tiene imaginas madre. que Dios no lo quiera? Pero tú te imaginas que hasta en un operativo de rescate uno de esos niños muera. Ja. Claro. Se cae el gobierno. La sociedad norteamericana se come a Biden. Es decir, hay un problema de que muestra esa tendencia a la debilidad, primero por el crecimiento de las autonomías locales, por el hecho de que ya no existe guerra fría y usted no puede usar la cuestión ideológica como prevención. Tenemos un solo mercado y yo insisto, ahí lo que vale es la competencia y la competitividad. Entonces hay que adaptarse a ese cambio. Pero en ese proceso está la herencia política. Ellos eran los jefes del mundo y ahora se encuentran que el país más pobre del mundo lo está humillando. Rumbo de la mañana.